Buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentra en el mundo. Y bienvenido a otra entrevista del Shield Duro on a Couch. Hoy estamos en español, porque estamos con una banda que originalmente son de Colombia, pero ahora mismo se encuentra en Florida y la banda se llama No Raza. Se formaron en el 97 y recientemente sacaron su disco en mayo número 5 por Noble Demon, que se llama Tirona. Y aquí tengo al vocalista y guitarrista Juan Cano. Juan, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Héctor. Muy contento, hermano, aquí de estar con vos en esta entrevista. Un gran honor para mí eh, que nos hayas hecho parte, pues, como de tu programa. Y la verdad que muy contento, hermano, con este nuevo disco y los resultados que está generando. Sí, este fue su disco número 5 y ustedes tuvieron un tiempo que sacaron tres discos de corrido, después hubo un tiempo que no sacaron discos y tuvieron uno creo que en el 2022 que fue bien acogido y este pues volví, y ese fue con Noble Demon también, ¿verdad? Sí, sí. Sí. O sea, la historia de la banda, ustedes llevan años. Cuéntanos un poco, o sea, para las personas que no, obviamente que no conozcan No Raza, cuéntanos un poco un sinopsis de 5 minutos de la historia de No Raza. Claro que sí, Héctor. No Raza es una banda que nace en el año 1997 en Medellín, Colombia. Exactamente en Bello. Nace en Bello cuando eso era un municipio, pero ahora hace unos años ya pasó a ser ciudad. Pero era un municipio de la ciudad de Medellín. Entonces, cuando es entonces, Norraza se originó en Medellín, pero ahora ya es Bello. Eh, ya vamos a cumplir 27 años de estar dándole, hermano, a la música, de estar muy empeliculados, pues, como con todo el tema de creación y composición de metal. A ver, ha sido un camino que más, más que un trabajo o una carrera musical, lo hemos visto más como una pasión, como algo que hemos hecho desde que fuimos jóvenes, muchachos, hermano, afiebrados, apasionados por la música y que quisimos hacerlo por diversión. Siempre lo ha sido, pues, nunca nunca hemos quemado esa etapa de seguir divirtiéndonos al hacer música, al crear. Empezamos, hermano, en un barrio con muy escasos recursos, pues, de hecho, en ese entonces no teníamos instrumentos, nos tocaba con cosas que prestábamos, con cajas, nos improvisábamos muchas maneras de sonar y de crear sonido. A través de la historia fuimos viendo que esa pasión se estaba convirtiendo como en algo un poco más formal. Empezamos ya como a construir un poco más seriamente como el plantear canciones, composiciones, porque empezamos con covers, eh, como hacia el 98, 99 ya teníamos como unos 8 temas que decidimos grabar en cassette. Me recuerdo muy bien ese entonces que el demo se llamó Extorsión. Fueron como unas 8 canciones que grabamos en cassette y de ahí comenzamos, hermano, como a, como a pulir esas canciones y volvíamos a sacar las canciones en otros formatos, en otras versiones, en otros estilos, pero siempre, hermano, tendía la música a ser más pesada. Sacamos el primer disco del Poder a la Muerte, que ya empezaba a ser un corte más death metal. Eh, Luego nos dimos cuenta que estábamos yéndonos por una parte con mucha melodía, pero que lo de nosotros, hermano, seguía siendo mucho más pesado, pues era como el cuento en el que automáticamente los gustos de cada músico indicaba y nos daba esa dirección. Luego, hermano, sacamos el Misantropía en el año 2012. Fue un lapso de tiempo largo, fueron como
como casi unos 8 o 9 años de espacio entre esos dos discos. Pero fue porque nos dedicamos, hermano, como pelados jóvenes, unos estudiando, los otros trabajando, veíamos la música como algo no como tan primario para el vivir o el día a día. Entonces, fue por eso, sí hacíamos conciertos y nos gozábamos mucho pues los eventos y esto, pero ya después del 2013 que salió este disco Misantropía y que resultó una gira en México, la primera gira internacional de No Raza, nos dimos cuenta, hermano, que teníamos que seguir trabajando un poco más constantes y más dedicados. Entonces fue así como al siguiente año sacamos bueno, el Misantropía se vino gestando en esos 9 años, ya estaba listo, incluso tuvimos como unas casi 20 canciones, pero finalmente decidimos dejar unas, creo que fueron 11 o 12. Eh, y luego al 2014 sacamos el When Chaos Reigns, que ya este sí fue con un trabajo más profesional, una producción pues quisimos subirle el nivel, incluso el productor de este disco, el ingeniero que nos hizo mezcla y master, eh, un hombre pues con mucha experiencia en el género de metal en el mundo, pues trabajó con bandas como Iced, Six Feet Under, Cannibal Corpse, pues con muchas bandas con las que nosotros siempre nos hemos sentido identificados y por eso decidimos como hacer esa inversión, porque nos parecía como importante lograr como subir ese nivel. Ese disco, hermano, nos abrió muchas puertas, en festivales, en medios de comunicación, eventos, hermano, donde no creímos llegar nunca, festivales en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, en Colombia también, hermano, nos abrió muchas puertas. Luego de este disco pasaron como, mm, ¿cuántos años pasaron? Como otros 6, 5 años en el que nos dedicamos a componer otra tanda de canciones que hicieron parte del Transcending Material Scenes, que fue un disco que firmamos aquí es donde entra Noble Demon a ser parte del equipo, pues como sello, eh, luego de tener conversaciones con Patrick, llegamos pues como a ese acuerdo de distribución y bueno, ya hasta la fecha, pues hasta hoy que estamos lanzando este nuevo disco Tayrona, que realmente, hermano, resume todos estos 27 años de historia, que creo que por fin como que logramos encontrar una identidad, un sonido propio, ya no estamos como tan arraigados a esas bandas referentes que solíamos escuchar, sino que yo creo que ya en este momento el referente de No Raza somos nosotros mismos, que quisimos como darle un poco más como de técnica a lo que ya veníamos haciendo en los 27 años. Entonces, nada, hermano, pues aquí estamos con esta nueva entrega que de verdad eh, muy, muy contentos con el resultado. Sí, no, y definitivamente comenzando en Medellín tocando covers, ¿cuáles eran los covers que tocaban? Los más que tocaban cuando estaban empezando como banda. Hermano, no, pues la verdad, eso era una revoltura, eso fue una revoltura de muchas cosas porque cada integrante venía como de escuchar diferentes géneros, entonces era una revoltura desde Black Sabbath, pasando por Alice in Chains, por Animal de Argentina, luego punk, pero ese punk que es como más, como nosotros lo llamamos en nuestra tierra, como chatarra, pues no es tan técnico. eh, la música alternativa, o sea, muchos géneros convergieron en ese entonces, pues como en lo que hacíamos, entonces era
una mezcolanza de cosas que no sabría yo ni definir qué fue, pero interesante, interesante. Sí. Yo creo que ese punk así, como chatarra que tú dices, es como lo que le dicen como que crust punk. Es como Ujú, así, sí. bien crudo. Eso, Tayrona, obviamente, pues ustedes ya llevan, están siguiendo un disco que fue con Double Demon, que fue bastante exitoso. En Tayrona, como quiera, hay algo que ustedes siempre han mantenido y es que siempre tienen uno que otro tema en español. ¿Cuán importante para ustedes es mantener algunos temas o sea, obviamente en el idioma el idioma que uno habla originalmente, que es el español? Claro, no, pues nosotros comenzamos con música, cuando comenzamos con música original, siempre comenzamos escribiendo en español. Fue justo en el When Chaos Reigns cuando decidimos hacer algunas canciones en inglés, más como por, como escuchando comentarios, escuchando opiniones. La gente, hermano, de muchas partes nos escribía, nos enviaban mensajes. Por lo que te digo, pues este fue el disco como que nos permitió levantarnos un poco de nivel, y lo escucharon pues en muchas partes del mundo y mucha gente nos dijo como, qué bien que decidieron incluir canciones en inglés, porque ya en los previos discos recibimos pues como esa retroalimentación de, de muchos países, mucha gente de diferentes nacionalidades expresando como, hey muchachos, qué bueno saber o entender realmente ustedes como a qué le están cantando, porque les parecía muy curioso el nombre de la banda, tanto porque era en español y más que eso como el significado, pues como no era un significado eh, como alusivo a religiones o a algún tipo de organizaciones o algo, ¿no? Era como más algo un poco diferente a lo que usualmente se ve en las bandas de death metal, pues no era tampoco algo crudo ni algo pues como gore o algo así, no, era algo diferente. Entonces la gente como, hey, qué bueno entender realmente ustedes a qué le están escribiendo. Entonces por eso decidimos hacer como algunas canciones en inglés, eh, para precisamente como tener una, eh, como una promoción más global de lo que realmente es la ideología de No Raza. Pero siempre igual conservamos las canciones en español, claro. Y Juan, ¿cómo fue esa transición cuando en el 2014 empezaron a escribir canciones en inglés? ¿Cómo fue la transición? Pero en cuanto a qué te refieres, ¿cómo? Que no es lo mismo cuando escribes en tu propio idioma, que de momento Ah, tuviste switch a escribir en inglés. O sea, es diferente cuando estás ya acostumbrado a escribir la música en español. sí, claro, ¿no? Y de hecho, pues no fue fácil el adaptar el idioma, pues porque vos sabes, no es un idioma nativo, entonces no es como tan sencillo en ese entonces que no había mucha tecnología y todo lo que uno estudiaba, más que todo venía como de libros y de internet. Entonces, por fortuna, hemos tenido como personas que nos han ayudado un poco también como con este tema de la gramática y que las cosas estén pues como muy bien redactadas. Y eso nos ha permitido que las letras sean como muy pertinentes, pues como con lo que queremos transmitir. Pero no, ya luego de haber compuesto, hermano, como unas 6 canciones en ese disco, ya nos dimos cuenta que no era pues tan complicado, que de hecho el inglés, hermano, es un idioma muy bonito
se escucha muy bien y se presta muy bien pues como para el género también. Entonces, la transición realmente no fue difícil, fue más como de estudiar y entender realmente cómo funciona la gramática. Sí, pues, es curioso porque hay bandas como Rammstein que se han quedado cantando en alemán y bien pocas canciones en inglés y como que no han tenido ese problema, pero obviamente escuchando No Raza es en español, pero escuchando los discos nuevos, o sea, tanto las de inglés como en español, yo creo que, o sea, tienen como que esa misma agresividad, o no se pierde lo que están tratando de llevar en estos temas. En este disco hay una canción en español que se llama Estable Corrupción. Háblame un poco de Estable Corrupción. Estable corrupción. Esta es una canción que está dedicada, hermano, más como a los gobernantes de los pueblos de los países del sur. Más precisamente en mi país, Colombia, que como siempre se ha sabido, la desigualdad ha sido un tema donde, donde ha generado caos, ha generado que un país se incendie por culpa pues como de esos desniveles que existen como de la democracia, hermano, que son abismales, donde algunos que han tenido el poder durante siglos, me atrevería a decir, porque son hijos de hijos, son muchas generaciones de un legado, hermano, que siempre ha tenido el poder, han mantenido ese desnivel inmenso de la democracia y de las clases sociales, hermano. Entonces, cada vez más la brecha sigue siendo mucho más amplia, donde vos ves que estos legados, generaciones que vienen de todas estas familias, se han encargado de que la brecha sea mucho más grande. O sea, los que tienen más poder están, pero en un nivel estable. Entonces, siempre han sido siglos donde, donde estas, por decir estas organizaciones, porque ya no se pueden ni llamar familias ni nada, sino que creo yo que son ya organizaciones tan muy sólidas que son estables. Han manejado el país, han manejado las masas eh, como han querido, pues siempre han tenido de su lado, han tenido las fuerzas, han tenido el dinero, han tenido la educación, las ideas, pues más, no tanto las ideas, sino unas ideas que quieren, no tanto las ideas democráticas, sino unas ideas que quieren que la gente del común se meta en la cabeza. Entonces, de una u otra manera, esta canción habla de eso, habla como de esta corrupción que lleva siglos y que hasta el momento se ha mantenido estable y que, hermano, el país en una versión donde uno dice como, hijo, hermano, tan difícil ver esos extremos, pues, de gente que está muy mal a ver gente que está muy bien. O sea, eso es triste, pues, como ver esta realidad. Sí, no, definitivamente. Y tú estás, ¿hace cuántos años ya llevas por allá en Florida? En Florida apenas llevo unos 6 años, ya llevo 6 años aquí en Florida. Eso es bastante. ¿Dónde estabas antes de Florida? Antes de Florida, ¿no? En Medellín. Ahí. Ok. Sí, yo viví en Medellín y decidí pues como mudarme aquí a Florida y extrañando mucho mi pueblo, hermano, también bastante. Sí. Bueno, y definitivamente con las cosas que están pasando también en Estados Unidos, eso son eso, otro tema pero obviamente para cualquier latino le preocupa. Sí, sí, bastante, hermano, que yo creo que sí.
es un tema muy parecido al que se vive en mi país, pero a otra escala, pues, a una escala global. Definitivamente, pero todas las cosas que pasan en el mundo, pues obviamente, pues llevan a música agresiva, ajá, porque hay que sacar esa furia. Pero sí, no estable corrupción, obviamente, porque la corrupción sigue siendo estable. Eso también, aquí en Puerto Rico también. ¿Saben? No, también es algo como que uno, no importa en qué país está, puede. Yo creo que hay corrupción en todos los gobiernos. Claro, hay algunos que son unos niveles más grandes que otros, pero Sí. se puede ver eso. Una canción que obviamente en inglés, que creo que es uno de los sencillos, es Looters, que obviamente Looters son los que se llevan cosas cuando hay, o sea, cuando pasan esas botines. So, háblame un poco de Looters. Bueno, esta canción fue la primer canción que escribimos de este nuevo disco. Fue la primera que salió completica desde que arrancamos pues el tema de composiciones. Esa canción la empezamos a escribir realmente antes de que saliera el disco Transcending Material Sins, o sea, yo creo que como en el 2000, 2001, desde allá venían ideas eh, para las composiciones de esta canción, que finalmente resultaron eh, lanzarse en este nuevo disco. Pero es una canción, hermano, que habla de estos legados ancestrales o de estos acontecimientos que a través de la historia, que se da uno cuenta que han ocurrido a través de la historia o tal vez investigando un poco lo que fue la colonización, lo que fueron los tiempos de conquista, Hmm. el cómo una cultura que llevaba, hermano, miles y miles de años establecida fue desvaneciéndose pues como por una nueva ideología que llegó impuesta por otros personajes que como estamos viendo igual en la actualidad, como lo dijiste ahora, personajes que se ven ahora hasta el sol de hoy, tienen un poder impresionante y que han venido de generación en generación creando esos imperios que datan de estos tiempos coloniales. Entonces, una canción que habla de eso, que habla de estos personajes que llegan a saquear, a arrasar con estas raíces culturales que en ese entonces cuidaban nuestras tierras, las tierras del sur, que eran unas raíces, hermano, con mucha visión de lo que era el tema del cuidado ambiental, el entender la importancia de los ciclos de la naturaleza, como el sol, el agua, la luna, los animales, los cultivos, como todo esto realmente son, eh, son los dioses realmente como los componentes que nos dan vida. Entonces, cómo el ver estos personajes llegan a saquear y a destruir y a acabar con toda esta representación de lo que teníamos en ese entonces, de la importancia de la vitalidad y la naturaleza, hermano. Entonces es muy, a ver, es como de pensar un poco más allá y ver que ha sido un tema como de religiones, pues cómo llega un tema de religiones a aplastar un tema de, de, pues, de lo que realmente es la esencia de la vida, que es el entorno natural.
todos nosotros de Latinoamérica, pues obviamente pues sabemos porque esa es la historia. Yo yo no entiendo por qué toda la gente ahora se ofende que la gente diga como que, que la gente se ofenda que no celebran ya el día de Cristóbal Colón, como que Cristóbal Colón hizo un montón de cosas bien malas. No, no era un santo. Claro, lo cambiaron al día indígena, pero mucha gente todavía se sorprende y todo, y obviamente toda la historia de América Latina, Hernán Cortés, entonces, mucha sangre Sí, derramada por siglos de siglos. Eh, sí, sí. que definitivamente es, y eso fue lo que hicieron. Por eso Puerto Rico era rico porque había oro, pero ahora estamos pobres. Ay, dale, ahí está, hermano, tú lo has dicho. Sí, yo hace unos años atrás estaba en España de vacaciones y entonces estaba en una iglesia que está dando y aquí tenemos que sí, caoba de República Dominicana y oro de Puerto Rico y una vez decirle pues devuelvan el oro. Claro, de bueno, ¿qué está Devuelvan. haciendo aquí? Exacto. Pero sí, no, es interesante. Vamos a hablar de la portada del disco, Tirona, que la tengo por aquí. El disco, pues ya obviamente, pues está disponible ahora para la gente que lo quiera, obviamente físicamente. Háblanos un poco, primero era el título del disco, Tirona, ¿cuál es el significado? Pues Tayrona realmente es un homenaje, un tributo como a esta cultura originaria de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Fue una cultura, hermano, que hasta ahora aún quedan vestigios de lo que fue, pero todavía se ha evidenciado que quedan algunos, como algunas organizaciones que todavía siguen como eh, muy nativas, pues, que siguen allá muy encerradas todavía conservan la cultura de lo que fue esta gran estirpe de guerreros, pues, de esta legión de guardianes que la historia describe. Son guardianes que utilizaban el oro, utilizaban, hermano, eh, las esculturas como representación para adorar lo que anteriormente estábamos hablando, como la esencia de la humanidad que es la naturaleza. Esta carátula la diseñé yo. Wow. Fue un diseño que saqué reuniendo como varias referencias acerca de la escultura original de Tayrona, que es una escultura que fue esculpida en oro, pues, en su totalidad. Y yo traté de hacer una representación como más, mezclando un poco de texturas de cerámica en barro y también como la parte del oro que ha sido, como vos lo mencionaste ahora, ha sido la riqueza pues de nuestras tierras del sur. Pero nunca estas tribus del sur nunca vieron el oro como una riqueza material, sino más como un elemento para hacerle tributo a esta esencia de la humanidad. Entonces traté como de inspirarme un poco en esta representación de la tribu Tairona, que realmente pues lo representa a ellos como cultura. Sí, y definitivamente que está súper, el artwork, o sea, está súper bien, definitivamente, pues y está bueno que tú mismo pudiste hacerlo y creo que representa muy bien la música. Muchas gracias, Héctor. Sí, háblame un poco del proceso de grabar estas canciones, del estudio, háblame un poco sobre ese proceso en este disco. Bueno, para este disco para nosotros yo creo que hasta el momento ha sido el disco más especial, o sea
no porque sea nuevo ni el más reciente, sino por lo que representa en temas de desde la composición hasta el producto final, porque desde que se empezó a concebir las canciones, la ideología para el disco, siempre tuvimos muy en cuenta como el hacer algo, como dijimos, como bueno, para nosotros es muy importante superar el nivel de nuestros discos anteriores en cuanto a composiciones, a líricas, a producción, a instrumentos, pues fueron muchos factores que permitieron apalancar este disco de la manera que quisimos. Nosotros dijimos para este disco como, bueno, vamos a subirle el nivel un poco más técnico en composiciones con respecto al disco anterior. De hecho, si notas, en este disco las canciones son mucho más cortas. Nosotros en los discos anteriores las canciones siempre tuvimos como am, siempre hicimos las composiciones de manera que llenaran un disco más, como podría yo decirlo, como más atmosférico, como que te permitiera en 5 minutos tener, tener como varias percepciones de atmósferas dentro de la canción. Entonces, por eso teníamos composiciones más largas. Para este nuevo disco, si vos lo notas, las canciones son mucho más cortas, pero eso fue intencional. Nosotros dijimos, hermano, vamos a hacer algo mucho más técnico de lo que hemos venido haciendo y que nos quepa, hermano, en canciones cortas. Que nosotros digamos, ok, vamos, ese fue un challenge, ese fue un reto para nosotros, pero yo creo que lo logramos bien. El, como el poder, fue difícil porque veníamos de tener, de contar historias por medio de sonido en canciones largas. Ahora, hermano, va a hacerlo, pero más, con más técnica y realmente pues como al grano, más concretos, más concisos. Fue un reto, pero, mano, yo creo que nos salió, para nosotros, para la banda, nos salió muy bien. Ya luego eh, también vimos como que siempre hemos tenido un nivel como muy, digámoslo, como un nivel medio en el tema de técnico a la hora de grabar. Por fortuna, Camilo Sánchez, que fue el productor, siempre, él es un personaje que siempre ha estado pues como en top con todo el tema de conocimiento está surgiendo alrededor de la tecnología para grabar, cómo, cómo podemos lograr ciertos sonidos, como con qué tipos de instrumentos o con qué tipos de tecnología, de software. Él siempre, hermano, ha sido un estudioso de eso. Y la combinación de eso yo también, a mí también me ha gustado mucho el tema como de producir, de estar como muy empapado de cómo las bandas de ahora suenan, cómo las guitarras en los géneros del metal moderno, cómo estas guitarras suenan, cómo las baterías están sonando, qué tipo de sonidos combinan bien con, con riffs, cómo las baterías combinan bien con ciertas guitarras. Me ha gustado mucho eso, pues como el tema más conceptual. Camilo ha sido mucho un profesional de la parte técnica y conceptual también, pero a mí me ha gustado mucho también esta parte conceptual. Entonces dijimos como,
nosotros estamos en un buen nivel y yo creo que podemos mezclarlo y masterizarlo por nuestra cuenta, o sea, hacerlo nosotros mismos. Porque en los discos anteriores siempre lo hemos hecho con personajes, como te comenté ahora, eh, que han trabajado con bandas grandes, referentes y lo hemos hecho, pues el anterior, el Transcending Material Sins, fue con Frederick Nordstrom. Él ha trabajado con bandas como Opeth, Dimmu Borgir, con un poco de bandas pues de renombre. Y lo mismo con Chris Zeus, que trabajamos el When Chaos Reigns. Pero esta vez dijimos, nosotros tenemos como creo que tenemos el nivel para hacer algo que nos guste, que realmente nos llegue. Y nos metimos, hermano, como en el cuento de hacerlo nosotros. Tuvimos la ayuda de un gran amigo, un profesional hermano en el audio, Alejandro Catato Mejía. Él es un reconocido personaje en Colombia por hacer sonido, él está muy involucrado con bandas de metal, hermano, trabajando en ingeniería desde hace muchos años. Y con él comenzamos a hacer como una base de cómo a moldear como ese sonido y con una canción, con la primer canción, yo creo que fue, mm, si mal no estoy, creo que fue Luthers. Fue la primera canción que empezamos como a modelar. Y luego de que salió este primer sonido, nosotros dijimos, hagamos esta réplica en las otras canciones. Empezamos a trabajar las otras canciones y luego Camilo entró a hacer como la parte final de ya de toques de mezcla y masterización y eso, hermano, eso quedó. Pues para nuestro gusto ha sido el mejor sonido que hemos alcanzado de No Raza hasta el momento, hermano. Entonces, muy bonito el proceso de este disco, ¿verdad? En parte, este disco fue un disco que ustedes trabajaron, estuvieron bien, como dice la very hands-on, en el sonido, escribiendo, que tal vez por eso se siente un poco más personal que otros discos, porque ustedes estuvieron más envueltos en el disco que en los discos pasados. ¿Cuánto aprendiste? Eso era que aprendiste bastante el proceso de la masterización, de grabar. ¿Crees que sí, yo sé que acaban de lanzar este disco, pero cuando vayan a lanzar un disco futuro, ¿quieres volver a hacer este mismo proceso que hiciste para esta grabación? Eh, probablemente hasta un punto lo hagamos. Puede ser que lo hagamos hasta, quizás hasta la mezcla. De pronto sería interesante como tener una, un segundo concepto, una segunda opinión de alguno, de un ingeniero externo, pues como que le llegue a dar ese toque, esa visión que de pronto uno no lo tiene por estar tan viciado en todo el proceso del disco. Ya viene uno como muy contaminado y llega a un punto en que uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces ahí en ese momento es donde yo creo que entraría muy bien otro personaje, otro profesional que llegue a decir como, bueno muchachos, esta es mi visión de afuera, yo creo que esto pasa, esto puede pasar, sería bueno hacer esto. Probablemente pase eso, pues. Pero no, ya veremos, hermano. Lo bueno de este disco fue que eh, el proceso nos tomó mucho tiempo hacerlo, entonces tuvimos como ese buen lapso de tiempo como para descansar y luego retomar y decir, bueno, hermano, no, esto no quedó bien, porque nos tomamos ese tiempo para hacerlo. Te puedo decir que pudimos haber mezclado la primera canción y a los 3 meses otra vez volverla a escuchar y decir, no, hermano, no hay que volverle a dar vuelta. ¿Sí me entiendes? Entonces, de hecho, cuando tuvimos el disco mezclado, antes del proceso de masterización,
pudo haber pasado fácilmente 3, 4 meses como para retomar ya el tema de masterización. Entonces, no pudimos estar como un poco más frescos y entender como que era qué fue lo que veníamos haciendo. Que de hecho eso no ocurre en las producciones cuando son hermano que graba así, inmediatamente pasa mezcla, inmediatamente pasa máster, no está como ese tiempo de, pues cuando lo hace una persona o un ingeniero. Eh, a veces, pues han salido discos brutales y otras veces, hermano, han salido discos que de pronto les hará falta algo, pero bueno, pues para lo que nosotros de pronto eh, podríamos hacer en próximos discos, probablemente sea eso, como una persona que entre en alguna etapa del disco de afuera, pues como que llegue con ideas nuevas, conceptos nuevos. No, y me dio gracia cuando dijiste que tuvieron que aprender a escribir canciones más cortas, pero mantenerlo técnico. So, me imagino que, porque eso es algo que hacían muchas bandas de metal en los 90, el intro largo. Un intro, una canción de es como que corta ese intro de canciones. Hay veces que yo quisiera que eso se lo dijeran a bandas bien famosas, como que, o sea, no tienes que tener, puedes cortar un poco las canciones y fluye. Mejor sí, porque yo creo que este disco es como 36 minutos, ¿verdad? 36 o 40 minutos, creo que es algo así. Sí, sí, está como por alrededor de los 40, sí. Y que es un buen, yo creo que 40 es un buen time para death metal. Eh, porque, o sea, depende, o sea, de lo que esté tocando, pero este es un disco, tiene su intro, pero es un disco que, o sea, que no, que bastante tecnicismo en canciones más como de 3 minutos o 4 minutos, más cortas. Creo que, como están diciendo, es lo que querían lograr. Eh, Otra canción que me gustó mucho fue la de Imperial Holocaust. Esa fue otra. Ah, sí. Cuéntame un poco, háblame un poco sobre esa. Esa canción, hermano, justo salió eh, esta canción. Tardamos un poquito en lanzarla. Debimos de haberla lanzado un poco antes para que fuese como más pertinente, más el momento preciso, pues como con respecto a lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, todavía está pasando, o sea, yo creo que esa canción no es atemporal, esa canción es una canción que está escrita para la historia, pues no está escrita para un momento específico. Mm, Imperial Holocaust fue una canción, hermano, que salió a raíz de todos estos bombardeos, eh, como me imagino que ya vos has visto lo que ha ocurrido con estas últimas guerras, que han sido guerras, hermano, de bombardeos y hermano, eso ha sido impresionante, pues como todo el terror que se ha desprendido de los aires y cómo estos seres que han venido durante siglos creando estos imperios, cobardemente deciden destruir lugares, destruir personas, destruir legados con bombas. Pues esto, hermano, es un cuento muy loco. Esta canción habla de eso, pues como no es muy conceptual la verdad, sino que es muy directa la canción, habla directamente de lo que está ocurriendo. Quisimos, de hecho, con el video, no sé si viste el video que lanzamos, que es un video animado, ilustrado por mi amigo Daniel Acosta de México, no, de Argentina. Eh, un trabajo muy bonito hizo Daniel al llevar como al concepto y a la idea que queríamos con cada
par- parte de de la canción, de la letra. Él lo que hizo fue representar cada palabra, cada frase, como con escenas que han sido muy representativas en la historia de la humanidad en todas las épocas, pero han sido como imágenes muy representativas. De hecho, vos ves imágenes del video ilustradas y vos decís, ay, mira, esto pasó en tal país, esto pasó en Hiroshima, esto pasó en Nueva York. Vos ves ahí escenas de imágenes que han sido famosas mundialmente, pues como por esta crudeza del terror que causan estas guerras, hermano. Y Eh, no es impacto y por lo menos tú estás en el lado correcto, no como el vocalista de Disturbed que le gusta filmar bombas. No, no sé si viste que él estuvo en lo de Black Sabbath y después estaba sorprendido porque la gente lo estaba buchando. sí, es que definitivamente, hermano, pues yo creo que eso habla mucho de nivel, del el nivel de infección y enfermedad que tiene el ser humano, hermano, pues ya Exacto. grave. Sí, no, es grave. Y no, o sea, es un tema que lamentablemente tú mencionas Hiroshima. So, el video, pues pondré el link en algún lugar para que la gente pueda ver ese video. O sea, siguen pasando y es como que como la humanidad no aprendemos y se siguen cometiendo los mismos errores eh, en diferentes años. Juan, ahora obviamente el disco ya lleva afuera 2 meses. Van a tocar en alguna gira, algo que, ¿cuáles son los planes inmediatos para No Raza? Bueno, lo que se viene para este año es una gira ahorita en septiembre por aquí en Estados Unidos. Vamos a estar, todavía no tenemos definido, confirmado algunas ciudades, pero ya está muy trazado pues como el recorrido que vamos a hacer. Vamos a estar en Wisconsin Metal Fest el 13 de septiembre. Es un festival de 3 días y vamos a estar el sábado, cerrando el día sábado. Mm, La idea es como atravesar desde Florida, de pronto tocar un poco la costa este y ya subirnos hasta Wisconsin, pasar por Chicago, Georgia. Estamos viendo pues como todavía estamos en negociaciones con algunos promotores. Ahora acabamos de firmar con un agente de Booking que es el que va a estar encargado pues como todo el tema de negociaciones, de los recorridos, de los promotores. Eh, Estamos pues como trabajando en eso. Esta va a ser la gira oficial del disco Tayrona, la gira de lanzamiento. También estamos con varias propuestas en Europa. Ya hay algunos promotores, incluso hay un festival que está por ahí como en negociaciones, pero todavía nada confirmado. Estamos simplemente como engranando, como haciendo ese engranaje con el nuevo agente de Booking que tenemos, como para poder ya que la banda no esté en carga directamente pues como de eso, sino que ya sea este personaje el que coja las riendas pues como de esto. También estamos con algunas propuestas para México, Suramérica, también para el otro lado de Estados Unidos, en Seattle, en Colorado, California. Bueno, hay varias propuestas por ahí. La gente escribe todo el tiempo, nos están enviando mensajes pues como hey muchachos, ¿cuándo vienen a nuestra ciudad? ¿Cuándo van a pasar por Alabama? Por nada?
Es muy bonito pues como sentir que alguien en otras latitudes escuche tu música y le guste, pues la verdad que eso realmente es lo que lo carga a uno de seguir haciendo, hermano, música para entretener, pues, y para que la gente se la goce bastante. Perfecto, so, les voy a poner aquí para que lo sigan por los socials, los Instagram, para que sepan cuándo es que van a hacer los show y por dónde van a estar pasando. Y obviamente, pues, no pueden conseguir el disco. Obviamente ya las pre-order, ya es comprarlo. Bueno, el disco eh, lo pueden conseguir a través de la página de Noble Demon. Ellos son los que están haciendo toda la parte de distribución y comercialización. Am, si van a la página web, van a encontrar, pues, allí está toda la discografía de la banda, hay también algo de merch, también lo pueden conseguir ahí, en la página de Noble Demon, simplemente le dan Google y les va a aparecer de una Noble Demon. Eh, allí pueden conseguir nuestras músicas, igual estamos en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube. Eh, para este disco, yo creo que te- superamos el récord nosotros mismos de tener videos, o sea, tenemos videos para 7 canciones ya listos, producidos, los estamos lanzando pues como gradualmente. Eh, Así que pendientes. Ya lanzamos, el último video que lanzamos fue el de Looters, que fue el disco de lanzamiento del álbum. Y los que se vienen están muy buenos, así que pendientes porque el video que sigue está bien, bien fuerte visualmente, ideológicamente, o sea, la verdad que está ¿Puedes, bien. puedes decir, ¿Cómo? puedes decir la canción o todavía no la puedes decir? No, no debería decir la mano toda. Me, Todavía me- no debería. después cuando estemos offline. Sí, 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 pero no, o sea, para que estén pendientes, porque de verdad que la canción que viene está bien fuerte. mm, y de ahí, hermano, gradualmente se van a seguir lanzando videos por el resto del año. Bueno, acabamos de lanzar uno que de hecho nunca, no había sido lanzado, pero no hace parte de este disco, pero sí fue un video que se grabó en el 2020, no, espérame, en el 2000, creo que fue en el 2020, 2021, que grabamos con la Orquesta Filarmónica de Medellín, eh, que hicieron un tributo a Norraza a una canción de Norraza y fue un tributo que hicieron a los 30 años del metal colombiano con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entonces se escogió organizaron como una banda planta de base y luego eh, la Orquesta Filarmónica de Medellín hizo los arreglos pues con varios directores reconocidos de Colombia y montaron, hermano, unas canciones espectaculares. La de No Raza fue Lloverá Sangre en el Barro, que fue del álbum Misantropía del 2010. Canción que se grabó en el 2010, pero se lanzó en el 2013. Entonces, para que la escuchen, está ahí, se acabó de lanzar hace poco. Y para este disco también regrabaron una canción. Sí, exacto, regrabamos Involución. Esa fue la primer canción que compusimos en el año 97 cuando arrancamos. Bueno, no la compusimos ese año, fue un poco más adelante, pero desde ese entonces empezaba a gestar como ese sonido que empezó a desarrollarse durante los años. Perfecto. So,
So, Juan, tú sabes, primero que nada, gracias por hablar conmigo. Para la gente que esté viendo, un sábado por la noche. Estamos hablando un sábado por la noche. So, gracias por sacar de tu tiempo en el fin de semana para hablar conmigo. So, antes de dejarte ir para que sigas disfrutando de tu noche, algo que le quieras decir a la fanaticada. No, Héctor, hermano, muchas gracias a vos por este espacio. Un honor para nosotros que te guste nuestra música, que te interese pues lo que estamos haciendo y que te interese el género pues y que apoyes todo lo que las bandas y los artistas estamos haciendo como con pasión, hermano, y con esas ganas de que le llegue a mucha gente, porque pues para eso lo estamos haciendo, para que la gente lo escuche y pase un buen rato, un buen momento, que tenga muy buenas sensaciones, que se lleve como ese sentimiento de que algo fue hecho con cariño y con el corazón. Muchas gracias, hermano, por ese gran apoyo. Y a la gente que ya saben que tenemos un nuevo disco, e incluso tenemos material, discos anteriores muy interesantes por si quieren ir a escucharlo. Los discos anteriores tienen muchas cosas muy interesantes donde se pueden llevar sorpresas, hermano, muchas sorpresas, invitados, hemos tenido invitados muy buenos en los discos. Eh, no, nada, y que estén pendientes porque lo que se viene está muy bueno también. Los videos que vamos a estar lanzando, de verdad que están de muy buen nivel. Y no, nada, muchas gracias a todos por ese gran apoyo. Sigan enviándonos todos esos mensajes de apoyo que de verdad que nosotros los vemos, los leemos en todas las redes sociales, siempre estamos muy pendientes de lo que nos escriben. De corazón, muchas gracias por ese gran apoyo. Y no, pues aquí vamos a estar dándole y ofreciéndoles a ustedes lo mejor de Norrazo. Perfecto. So, gente, ya saben, No Raza, el disco Tirona está ahora disponible en Noble Demon. Y en unos meses van a estar en la gira, por si están por Estados Unidos, que puedan ver a la banda y los Metal Fest. So, Juan, o sea, gracias por, obviamente estás en Florida, pero en verdad ustedes son una banda colombiana. O sea, gracias por sacar el tiempo para hablar conmigo. So, Couchers, hasta la próxima. Héctor, el Shield duro en el couch, y los veo próximamente aquí en el couch. Gracias y buenas noches.